nace cuando tú estás mirando y le estás observando, y qué bien, qué bonito. Vas haciéndote la película, ¿verdad? En tu mente. En el nuevo pacto es eso lo que tienes que tratar, hermano. Amén. Desde ahí, Dios debería ver en nuestro corazón una señal, una alarma. Porque en realidad ese adulterio es el que después se consuma, ¿verdad? O imagínense que no se consuma. ¿Sabe por qué hay muchos hombres que tratan mal a su mujer? Porque ya están mirando a otra. Más bien lo que quieren es que se acabe su matrimonio. ¿Para qué? Para ser libres de cometer el adulterio con la otra, de casarse. Supuestamente en forma legal. Por eso ahí mismo dice que cualquiera que se case con la repudiada, ¿verdad? Con el que repudia a su mujer ya comete adulterio. Porque ¿sabe para qué ellos repudiaban a su mujer? Para cometer el adulterio que ya había en su corazón. O sea, el Señor dice que miremos. Si estás llevando tu ofrenda al altar, dice ahí mismo, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda. Ve, reconcíliate primero con tu hermano. No son nuestras acciones. Puedes llevar la gran ofrenda, puedes, no sé, dar todo a Dios. Pero si estás con rencor en tu corazón, ¿de qué sirve? Dios dice que no sirve para nada. Tu ofrenda no es agradable a Dios. La ofrenda agradable a Dios es un corazón limpio. Y todo lo que sale de un corazón limpio es bueno. Amén. Por ejemplo, ellos tenían los animales inmundos, ¿no? Que tocaban y otras cosas. Al leproso que lo tocaban, que lo hacían inmundo hasta la noche. Eso es una figura de lo que estoy diciendo. La inmundicia de tu corazón te hace impuro delante de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? Esas son figuras naturales para revelar cuestiones espirituales internas de nuestros corazones. Y ahora en este nuevo pacto, Dios quiere el corazón. Amén. Y miren aquí lo que estamos viendo de Mateo 7. Por guardar las tradiciones, los mandamientos. Había mandamientos acerca de las ofrendas. Pero para Dios es más importante que honres a tu padre, que lo mantengas cuando está viejo, o que lleves tu ofrenda en vez de mantener a tu padre. Es inhumano, ¿no? Cuando las tradiciones se hacen más importantes, ¿verdad? Cuando la tradición es sagrada. Amén. En Juan 5, vamos a ver. ¿Saben, hermanos, que hasta a Jesús lo quisieron matar por no guardar el día de reposo? Por sanar a una persona. O sea, miren, ¿a dónde nos puede llevar el querer guardar el día de reposo? Como una ceremonia. Amén. Por eso, nosotros no tenemos que celebrar el día de reposo. Nosotros tenemos que aprender del día de reposo. Amén. Recuerden que esa es una gran diferencia, mis queridos hermanos. Y ese para contestar a la pregunta que se le hicieron a mi esposa. En Juan 5 dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Recuerden, le había sanado, la sanidad a un hombre. Amén. Y por esta causa, miren en el versículo 16, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas el día de reposo. Amén. Y Jesús, miren, y Jesús mismo estaba en la ley todavía, ¿verdad? Porque Él cumplió la ley. Pero si vemos, aún en el antiguo pacto, hermano, las cosas espirituales eran más importantes para Dios. Pero estas cosas de acción tenían que ser hechas, y tenían que ser hechas a la perfección. ¿Por qué? Porque iban a ser para nosotros
una enseñanza. Amén. Por esa razón, no por otra razón. Amén. Dice, por eso aún, dice el versículo siguiente, 18, dice, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, ¿no?, sino que también hacía de Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pero una de las razones era que no guardaba el día de reposo. Amén. Entonces, si nosotros, como les dije anteriormente, si no lo hacemos como un rito, no, considerándolo como algo sagrado, y no se cae en este tipo de extremos que tenían, el descansar, el buscar a Dios, ¿no?, el día sábado, etcétera, como cualquier otro día también podía ser, para nosotros no hay problema. Esas cosas son buenas, no es el problema. El no comer cerdo no puede ser una cosa ceremonialmente mala para nosotros. Puede ser que me haga daño y no como cerdo. Está bien, no como cerdo, perfecto. ¿Sí o no? Medida de salud, puede ser. Otra costumbre que tenían, como les dije, en el comienzo del día de reposo, que era el viernes a las 6 de la tarde, hacían una cena bonita, la familia, la reunían, bendecían a los... Todo eso lo podemos hacer, lo debemos hacer. Amén. Es bueno. Pero el día de reposo no es día sagrado. Amén. No hay nada sagrado. Este lugar no es sagrado, perdónenme. Ay, el púlpito es un lugar sagrado. No, en este tiempo, no. Todo lo sagrado está en tu corazón. Tu corazón es sagrado. La maldad en tu corazón es lo malo. No hay cosa sagrada. Amén. Ahora, mis hermanos, nosotros podemos convivir con los hermanos que guardan el día de reposo. Claro que sí. Son nuestros hermanos. Amén. Por ejemplo, en cuanto a la comida, yo les leemos juntos, espero que no se nos haga muy tarde. Capítulo 14 de Romanos. Romanos 14. Dice así, ya lo tenemos aquí, ya. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿no? Porque uno que cree que se ha de comer de todo, ¿no? Pues, nosotros ahorita creemos que se ha de comer de todo, ¿no? Otro que es débil, come solo legumbres. Ahora, ¿qué dice? El que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Amén. No, si para mí es malo tomar un vaso de vino, está bien. Pero si ves a otro cristiano tomar un vaso de vino, no lo juzgues. Amén. Y el que toma no diga, no entiende, digamos. No lo menosprecies, ni el otro no le juzgue. Así dice el Señor. Amén. Somos hermanos, eso es más importante. Y eso está en el corazón. Amén. Dice, el que come no menosprecia. ¿Tú quién eres? Dice el versículo 4. ¿Que juzgas al criado ajeno? Porque para su Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén. Es que es ante Dios. Cada uno va a dar cuenta. Por eso dice, si alguien cree que algo es inmundo en su corazón y lo hace, ese sí peca. ¿Verdad? Porque está en su corazón, está infringiendo. Dice, ahora otra vez, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, ¿no? ¿Saben cuánto tiempo? Años, hermanos, ha estado la controversia en la cristiandad de que si hay que guardar el sábado o guardar el domingo. ¿No? Yo me acuerdo cuando estaba iniciando, no, el domingo es el día del Señor. No, el sábado es el día del Señor. Mire, hermano, ninguno de los dos estaba bien. El día del Señor es todos los días. Amén. Ese es el día del Señor. Nuestro corazón tiene que estar bien todo el tiempo. Amén. Entonces, dice, uno hace diferencia entre día y día, ¿no? Entonces, este día sí, este día no. Otro juzga iguales todos los días. Y luego dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace.
El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, ¿no? Aunque sea chanchito. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Amén. Si seguimos con esos problemas de que esto hay que comer, tranquilo. Si tú estás convencido en tu corazón, Dios conoce. Estas no son cosas fundamentales. Amén. Las cosas de hacer, no hacer, externas, lo fundamental es con qué intención hago las cosas. Eso es lo fundamental. Eso es lo que para Dios tiene valor. ¿Qué motiva mis acciones? ¿Con qué motivación dejo de hacer las cosas? Dice versículo 7, y esto habla a todos los cristianos consagrados, ¿verdad? A todos los que realmente amamos al Señor. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Saben, mis hermanos? Si usted no ha contestado esta pregunta, si usted no ha tomado una decisión en este aspecto, tiene que hacerlo lo cuanto antes, porque la vida se complica cuando yo vivo para mí o cuando yo vivo para otras cosas. Pero cuando vivo para el Señor, todo se arregla. Mi matrimonio se arregla, mi alegría se arregla, mi corazón se arregla. Amén. Y aquí dice, ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. O sea, incluso morir es lindo para el Señor. Yo no tengo miedo de la muerte. Se lo digo con toda sinceridad. Yo sé que Dios en el momento preciso me va a llevar. Amén. Pero hay gente con temor a la muerte. ¿Por qué? Porque ni vive ni muere para el Señor. Vive para sí mismo, para sus planes. Cuando yo tengo planes, tengo proyectos, ¿qué va a pasar si me muero? No se van a hacer mis planes. Y ahí empiezan los conflictos. Bueno, está lleno de conflictos el hombre que vive para sí mismo, el hombre egoísta. Pero si nosotros hemos decidido vivir para Dios, y la vida es bella, hermano, es simple. Porque Cristo dice, versículo 9, para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir, ¿para qué? Para ser Señor, para ser verdadero Señor. No solamente para que le digamos Señor, Señor, porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que me haga su Señor. Amén. O vives para ti o vives para Dios. Este es un punto bien, o sea, es base, hermano, es cimiento. Por encima de ese, tú vas a construir tu vida, tu matrimonio. Todo es bello cuando vives para Dios. Cuando tienes un matrimonio para Dios. Cuando en tu matrimonio no estás yendo para agradarte a ti mismo, sino porque estás yendo para amar a tu esposa. Para ser feliz a tu esposa, no para que tu esposa te haga feliz. Pero cuando estás haciendo feliz a tu esposa, eres feliz. Mi querido hermano, más bienaventurado es dar que recibir. Ahí se arregla la vida del hombre. Pero somos cristianos, pero todavía no tenemos este punto solucionado en nuestra vida. Entonces, pues, tenemos tantos problemas. Hay tanta complicación. Parece que ser cristiano es lo más complicado. Pero es lindo y sencillo y cualquiera, el hombre más ignorante puede ser un buen cristiano si él decide vivir para Dios. Y puede tener estas cositas como aquí, digamos, ¿no? en Romanos, que uno crea que se debe comer de todo, que todavía hay muchas cosas así no bien resueltas. Pero si vive para Dios, ahí está. Y si yo vivo para Dios no voy a juzgar al otro, ¿verdad? Porque la Biblia dice, no juzguéis. No lo menosprecies, no voy a menospreciar al otro tampoco, porque la Biblia también dice, ¿verdad? Que a todos debemos amar. O sea que nos descomplicamos, hermanos. El Evangelio es simple, sencillo, si lo entendemos.
Si vemos la gracia de Dios, si vemos este nuevo pacto en el cual hemos entrado. Porque si tenemos que guardar el sábado o el domingo, y estamos ahí, no, pues hoy día es día sagrado para Dios. ¿Y ahora qué hago? Y sí, ¿sabe qué? Los judíos ortodoxos, hermano, ponen timers en sus casas. Para que a la hora, digamos a las 6 de la tarde, se prendan los focos de toda la casa. Porque para ellos prender es trabajo. Miren la complicadera de su vida, digamos, ¿no? En el tiempo de Jesús había algunos alas, podemos decir, del fariseísmo, que dice que tenían 600 mandamientos para el día de reposo. Dios mío, era más difícil. Eso no era descanso, yo se lo aseguro. Eso era de andar buscando ahí que escupir para ellos, por ejemplo, era violar el sábado. ¿Y sabe qué? Ni siquiera guardaban toda la ley, porque ¿qué decía la ley si violabas el día sábado? ¿Cuál era la sentencia? Te tenían que apedrear. A ver, que te apedreen por escupir el día de reposo. O sea, ¿se dan cuenta a dónde nos lleva la religiosidad mal entendida? ¿A dónde llegamos? Llegamos a que quisieron matar a Jesús por no guardar el día de reposo, por sanar a un hombre, por hacer el bien. La religión llega a oponerse más bien a Dios. Amén. Por eso necesitamos entender estas verdades y dejar de la niñez espiritual, hermano. Y si hay alguien que pues, no come, amén, digamos, ¿no? Es mi hermano igual. Por él también Cristo murió. Y, como dice aquí más adelante, si yo al comer le causo tropiezo incluso, pero como vivo en amor, dejo de comer. Pero no porque sea malo, porque sea impuro, porque me haga, digamos, impuro a mí. No, hago por amor a Él. Para no violar su conciencia, para que no me juzgue. No sé. Amén, hermano. Por eso, porque si vivo para mí, yo voy a estar diciendo, ¿qué me importa si esto es legal, digamos, ¿no? Pero como no vivo para mí, vivo para Él. Entonces yo tomo en cuenta a los demás. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El estilo de vida que nos trae el nuevo pacto. Amén. Y dice, al final de esto, versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Recuerden, los mandamientos de la ley, todo eso era para el tiempo de la ley. Y dice, miren, el capítulo 15 de Romanos, un capítulo despuesito, versículo 4, dice lo siguiente. Porque las cosas que se inscribieron antes, ¿para qué se inscribieron? Para nuestra enseñanza, no para hacer un rito de guardar, como lo era para ellos. Para ellos fue porque eso tenía que hacerse perfecto, porque precisamente de ahí es de donde aprendemos principios, porque era para nuestra enseñanza. Amén. A fin de que por la escritura, por la paciencia, dice, y por la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Amén. Como les digo, las tradiciones, pues sí, digamos, aparentemente no son malas. No es malo guardar el sábado. La gente dice, ¿qué tiene de malo? ¿Acaso hago daño? Sí, no tiene malo. Pero si sigues en esta historia, en esta idea de vivir así, vas a llegar a matar al Señor Jesucristo, a condenar a otros, no sé. Amén. Bien, ahora un poquito más específicamente, no sé si tengo tiempo, pero veamos a Hebreos 8 para mostrarles que el pacto antiguo ha sido invalidado. No voy a leer todo, pero vamos a leer desde el versículo 3, que está hablando de los sacrificios, de todo lo que había en el antiguo pacto.
Dice, porque todo sumo sacerdote, lean conmigo, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, hablando de un sumo sacerdote, porque después habla de Cristo como el sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Dice, así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Dice, habiendo aún sacerdotes, está hablando de Cristo, que presentan ofrendas según la ley. Y aquí viene este punto, versículo 5. Tomen atención. Esas ofrendas, esas cosas del antiguo pacto, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. No a lo... Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Tenía que hacerlo bien, conforme al modelo perfecto, porque para nosotros era una enseñanza, una buena ilustración. Pero ahora, versículo 6, hablando de Cristo, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, ¿no? Mejor que el antiguo, establecido sobre mejores promesas. Porque escuche esto, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Amén. Si el anterior hubiera perfecto, entonces ¿para qué otro? Versículo siguiente, porque reprendiéndolos, dice el Señor. He aquí vienen días, dice el Señor. Eso es uno de los profetas. Que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Jehová un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el pacto de la ley, el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué? ¿Cómo era el nuevo pacto? Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, etc. Versículo 12 dice, para apurarme, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y aquí quiero llegar al versículo siguiente. Al decir nuevo pacto, dice, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Amén. La carta a los hebreos había sido escrito antes del año 70, porque el año 70 fue destruido el templo, fue destruido todo el lugar donde podían hacer los sacrificios, donde podían hacer todas las ceremonias, se hacían en el templo. Y a partir del año 70 desapareció el templo. Ya los judíos no pueden hacer nada, hacen lo que pueden. Amén. Hermanos, ahora solamente, ¿cuánto necesitamos no tener clases así toda la mañana? Me gustaría. Dice, ¿qué es el reposo para nosotros? Una pregunta así que no se la puedo contestar con todos los versículos, pero sí se los puedo contestar con el concepto. El reposo para nosotros, en realidad, es el reposar de nuestras obras para poder hacer las obras de Dios. Reposar de nuestras obras para hacer las obras de Dios. Porque las obras humanas vienen motivados por motivaciones humanas, por nuestra vieja naturaleza que es egoísta. Pero las obras de Dios tienen la nueva motivación, que es la motivación de Dios. ¿Cuál es la motivación de Dios? Amor. Él amó, de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Las obras que Él hace, lo hace por hacer bien, por amor. Miren lo que dice Efesios
2:10. ¿Podemos hacer las obras de Él? Sí, Señor. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Esas son las obras, reposando de las nuestras y haciendo las suyas. Para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en Él. Amén. Hermano, Dios te ha preparado buenas obras de antemano para que andes en la vida. Amén. ¿Quién sabe ese hombre que está mal y que viene a pedirte un consejo sea una buena obra preparada por Dios de antemano? Amén. Y ya dejas de darle tu opinión personal y le vas a dar la palabra de Dios. Amén. Y así, lean capítulo. Bien, le voy a dar un versículo nomás, pero usted va a leer el alrededor después. Hebreos 4, para justificarles lo que les he dicho de las obras. 4, versículo 9. Porque no va a haber tiempo para leer todo, pero sería bueno que usted lo lea, porque ahí va a entender mejor. Dice el versículo 4:9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Ya? No es el día de reposo. ¿Cuál es el reposo del día para el pueblo de Dios? Versículo 10, 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. ¿Lo dice la Biblia así? Así lo dice. Como Dios de las suyas. ¿Recuerdan? El séptimo día Dios reposó, ¿verdad? Ya terminó la creación. Versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, ¿no? Que está en todo lo previo de este capítulo. Pero el que entró en su reposo, ¿de qué ha reposado? De sus obras humanas, con motivación humana, egoísta, para entrar a vivir las obras de Dios. Amén. Tengo aquí, por ejemplo, versículos que aún en el antiguo pacto a Dios no le gustaba su día de reposo. Pero, por ejemplo, les voy a dar un ejemplito más, así, más fuerte todavía que el día de reposo. Por ejemplo, la circuncisión. Ustedes saben que la circuncisión era un pacto con ellos, ¿verdad? Versículo 17 de Génesis 3 dice, le dijo Dios, y este fue hecho ya incluso antes de la ley, con Abraham, debe ser circuncidado, dice, el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará en mi pacto, en vuestra carne por pacto perpetuo. Y nosotros podíamos decir que al haber sido hecho ese pacto con Abraham, también puede haber sido hecho con nosotros. Y también ha sido hecho por nosotros, para nosotros, como vamos a ver. Pero ¿qué tipo de circuncisión nosotros los hijos de Abraham tenemos? ¿Usted sabe que somos circuncidados? ¿Pero de qué tipo de circuncisión? Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 25. Y así, ¿no? El sábado, la circuncisión, las cosas, etc. Dice versículo 25, pues en verdad, dice, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Les estaba hablando a ellos, ¿no? Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Vamos un poco más. Dice, versículo 26, si pues el incircunciso, ¿quién es el incircunciso? El que no fue circuncidado como lo hacían los judíos, ¿verdad? No entró en la circuncisión. Por eso es incircunciso físicamente. Dice, el que es el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Pregunta Pablo. O sea, si alguien no ha sido circuncidado físicamente, ¿verdad?
pero guarda toda la ley, dice, Dios lo cuenta como si fuera de su pacto. Versículo siguiente dice, y el que físicamente es incircunciso, les está hablando a los judíos Pablo, pero guárdala perfectamente la ley, te condenará a ti, dice, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y ahora este otro versículo, miren bien. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ¿no? Con la circuncisión, que era una operación, sino, dice, y la circuncisión, dice, no es el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino, versículo siguiente, que es judío el que lo es, ¿dónde? En el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Seguimos con el mismo espíritu del nuevo pacto. El nuevo pacto habla de adentro, de tu corazón, de mi corazón. Amén. Esa es la circuncisión del corazón. Quiere decir que mi corazón se consagró a Dios. Y cuando vienen esas cosas, ¿no? Los adulterios a mi corazón, rápido sale, ¿no? A luz, estoy haciendo mal, digamos, ¿no? ¿Qué estoy yo imaginándome a otra mujer cuando tengo mi esposa? O que cuando estoy guardando rencor con alguien, hay algo que te dice en tu corazón, está mal, digamos, ¿no? Ese es un corazón circuncidado, un corazón que quiere hacer las cosas de Dios. Y de la circuncisión, mire, el apóstol Pablo le dice lo siguiente. Vamos a Gálatas 5. Y con esto voy a terminar, ¿ya? Gálatas 5, versículo 6. Solo que no he leído con ustedes la parte que dice que es... hemos leído, ¿no? Que es pacto perpetuo también. Igual que por ejemplo, el guardar la fiesta de la Pascua. Igual que el sábado. Todo es pacto perpetuo desde el antiguo pacto. Pero hoy ahora tiene un significado nuevo para nosotros. Y todo el significado interno en el corazón. Leamos Gálatas 5:6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. La fe que hace las obras motivadas por amor. En este mismo capítulo, versículo 1, Gálatas 5 está ahí, usted en su Biblia. Dice, el primer versículo, estad pues firmes, dice, con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis volver otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No vuelvan a la ley. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Versículo 2 dice, he aquí yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Amén. Miren qué grave es circuncidarse. Grave es volver a las ceremonias como ceremonias. Lo que necesitamos de las ceremonias del antiguo pacto, de todo eso, es aprender, amén, para cuidar nuestro corazón, para alimentar nuestro corazón. Amén. Tengo muchas cosas más que compartir con ustedes, pero ya se ha pasado la hora. Y espero que esto que hemos hablado les haya traído más entendimiento de este maravilloso nuevo pacto que hemos entrado nosotros. Amén. ¿No? Y vayamos sacando esas cosas externas que en realidad no tienen ningún valor, ¿no? Que claro, como dice a los colosenses, tienen cierta reputación, ¿no? De culto voluntario, de humildad, de duro trato del cuerpo, tienen cierta reputación, pero no tienen efecto alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Padre, te damos muchas gracias
por tu palabra, Señor. Porque esta palabra es viva, es eficaz. Por tu obra hoy en nuestras vidas. Por lo que tú estás haciendo y quieres seguir haciendo con nosotros. Gracias por esta palabra que nos lleva siempre a vivir con un corazón agradable, circuncidado, un corazón contento. Como Pablo decía, estando aún en la cárcel, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Porque las cosas internas, el corazón limpio, traen verdadera alegría, paz, felicidad. Traen verdadera realización a nosotros los hombres. Padre, que podamos cambiar nuestra visión y que podamos tener entendimiento, Señor, de aquellas cosas que están haciendo de la religión algo feo, de nuestra vida cristiana algo que a veces no quisiéramos y que nos atrae a ti y que nos allega a tu amistad, a la relación perfecta contigo, y que aún nuestras propias imperfecciones no impiden, Señor, porque al que quiere hacer lo bueno, tú lo recibes, aunque sea imperfecto, porque al recibirlo tú lo perfeccionas, para que después realmente sea perfeccionado totalmente. Gracias, Padre, por hacernos entender esta verdad y por llevarnos a vivir vidas agradables a ti. Ayúdanos, Señor, a entrar completamente en tu reposo y que las obras que hacemos sean realmente tus obras y que las obras del viejo hombre cesen, mueran, no las hagamos. Entremos a reposar de esas viejas obras para entrar a vivir esas nuevas obras de un corazón motivado por amor, motivado por el Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo a los que nos están mirando también. Que Dios me los bendiga y que hagamos de nuestra experiencia de vida cristiana algo valedero, algo real. En el nombre de Jesús se los deseo a todos. Amén. Gracias.